¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el maravilloso director de Saín. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550 a las 7:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, donde hablaremos, como de costumbre, de las cosas que se encuentran en la Sagrada Escritura y la esperanza mesiánica que está contenida en ella. Hoy nos encontramos en el día 19 del mes de diciembre del año 2021 y esto equivale al día 15 del mes de Tebet, de acuerdo al calendario de Gilel II. El mes de Tebet es el mes número 10 del calendario hebreo, o sea que estamos ya prácticamente a mediados de mes. Por eso puede notar que la luna está llena, porque en el calendario hebreo la mitad del mes anuncia la llenura de la luna. Y con ello, pues tenemos una semana nueva de estudios. Semana tras semana estudiamos una porción semanal de la Sagrada Escritura. Estudiamos lo que Moisés dejó escrito para el pueblo de Israel, cuyo propósito, cuyo estudio nos ayuda a nosotros a entender el desarrollo de la revelación divina y el camino de Dios. Los apóstoles del Mesías, cuando hablaron en el capítulo 15 del libro de los Hechos, qué debían hacer los gentiles y de las naciones que se estaban uniendo a la fe del Mesías debían circuncidarse o no, o debían guardar o no la ley de Moisés. Los apóstoles decretaron de que no era necesario circuncidarlo, ni tampoco se les podía obligar a guardar la ley de Moisés, pero aún así le dieron una serie de leyes que se enumeran en cuatro, que están contenidas en la ley de Moisés. Usted mira las cuatro leyes que los apóstoles le dan a los gentiles. Esas cuatro leyes en Hechos capítulo 15 se encuentran en la Torá de Moisés. Y dicen también que Moisés tiene quien lo predique todos los Shabbats en la sinagoga. Quiere decir que de ninguna forma ellos estaban cerrándole la puerta a la oportunidad de las naciones poder escuchar la Torá que el Eterno le dio a Moisés para que le diera a su pueblo. Y nosotros lo estudiamos todas las semanas porque estudiándola podemos conocer cómo dentro de este libro maravilloso se encuentran múltiples revelaciones con respecto al plan de Dios para Israel y el mundo. Y esta semana comenzamos la lectura de un libro nuevo, el libro de Shemot, o usted conoce como el libro de Éxodo. Se llama Shemot porque la primera palabra que aparece en el texto hebreo es la palabra Shemot, que significa nombres. El texto comienza en español diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Y esa palabra Shemot es la que le da el nombre a la porción. La porción de ayer, que estudiamos ayer, se titula Vallejí. Vallejí se encuentra en Génesis 47:28 y termina en el 50:26. Y esta porción de Vallejí es una porción muy interesante, pues en esta porción Jacob está en los últimos días de su vida, había vivido 147 años, o sea, había superado el decreto divino de los 120 años, algo muy importante tener en cuenta cuando hablamos de las edades de los patriarcas en el momento de su fallecimiento, porque en el antiguo Israel se registraba los fallecimientos y no los nacimientos, o sea, la fecha de los nacimientos no se registraban. Sí se registraba la casa tribal a la que pertenecía la persona que había nacido, pero no se registraba la fecha de nacimiento. Y esto es importante conocerlo porque si no lo conoce, entonces no va a entender por qué no existe en los escritos nazarenos alguna evidencia con respecto a cuándo nació Yeshua el Mesías. Y es interesante mencionarles esto porque esta semana pues, se celebra el próximo sábado la Navidad, donde en el mundo cristiano se celebra el nacimiento de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y es importante tener en cuenta que esta fecha se establece mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles, de cuando el Evangelio llega al mundo gentil y el gentil comienza a tomar más fuerza. El mundo gentil comienza a tomar más fuerza en comparación al mundo judío con respecto a la aceptación del Evangelio. Eran los gentiles los que celebraban los nacimientos y conmemoraban los nacimientos. En el pueblo de Israel se conmemoran las muertes y se registra la casa tribal a la que pertenece la familia, pero no la fecha en particular. Y por eso es que usted no va a encontrar en los evangelios alguna evidencia con respecto al nacimiento del Mesías, si nació o no el 25 de diciembre. Obviamente, si analizamos los textos nazarenos, no existe evidencia alguna que pueda sustentar la fecha. Respetamos a aquellas personas que conmemoran esa fecha, es una decisión personal de las personas, pero cuando usted conoce el trasfondo y el origen de esto, pues obviamente uno tiene que tomar decisiones responsables en ello. ¿Ok?
Entonces, regresando a la lectura comienza hablando de los días de la muerte, de los días de Jacob. Jacob estaba en sus últimos días, vivió 147 años, como dice el texto, y esto nos ayuda a entender de que Jacob superó la expectativa del decreto divino. El decreto divino se encuentra en Génesis capítulo 6, donde se habla que los días del hombre serían 120 años. Jacob vivió 147, por consiguiente, Jacob superó los 120 años. Y en esta porción, Jacob, viendo que sus días están por terminarse, eh, le, le dice a su hijo José que él quiere bendecir a sus hijos, a Efraín y Menasé, los dos hijos que José, cuyo nombre en hebreo era Yosef, José tuvo en Egipto. Yosef, cuando fue vendido como esclavo, vivió una vida difícil en Egipto y luego terminó convirtiéndose en una figura muy importante para el sostenimiento del imperio egipcio de ese momento, donde él se casa con una mujer egipcia y de esta mujer egipcia tiene dos hijos llamados Efraín, que es el menor, y Menasé, que es el mayor. Y estos dos hijos de Yosef, Efraín y Menasé, Jacob los va a adoptar como parte de su familia, o sea que serían considerados parte de las tribus principales del pueblo de Israel. Y le menciono esto porque dentro de esta narración está contenido una lectura corte profético muy importante que va a afectar el futuro del pueblo, y no solamente el futuro del pueblo, sino también el futuro del mundo. Vas a encontrar que en este texto, en el capítulo 48, cuando Jacob le va a extender la bendición a su hijo, él también le extiende la bendición a sus nietos, a Efraín y Menasé. Y dice lo siguiente, dice el versículo 17, pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menasé. Mientras decía a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Joseph quería que se bendijera a Menasé porque Menasé era el mayor y la bendición le corresponde al mayor siempre, al primogénito. Pero, y aquí es donde entra la importancia de la intención del narrador cuando está narrando los hechos. Él está hablando de que Jacob, que estaba ciego, en la narración nos dice que Jacob había caído en ceguera por su mayoría de edad, por la edad que había alcanzado. Jacob, aún ciego, cruza sus manos poniendo la mano de la bendición sobre su nieto Efraín y no sobre Menasé, pues con esto se está diciendo que Dios le había revelado a Jacob que Efraín sería más grande que Menasé, aunque era el menor. Y aquí, en este texto, vamos a ver que el padre, Jacob le dice a Joseph, dice, lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un pueblo, se refiere a Menasé, y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y esa palabra es bien importante, Meloja Goim, una multitud de naciones. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de la narración, la estructura literaria, se está incluyendo una antigua profecía con respecto a este descendiente de Joseph que está incluido dentro de la familia patriarcal de Israel. Es una antigua profecía con respecto a él. Efraín sería una multitud de naciones. Y esto, obviamente, tiene su propósito dentro, la razón por la cual se incluye, tiene su propósito dentro de la narración, es apuntar a un evento, o mejor dicho, una situación futura que afectaría la elección de Efraín. Incluso vamos a ver que Pablo de Tarso utiliza esta misma palabra si tradujéramos las palabras griegas que utiliza en Romanos capítulo 11, versículo 25, donde habla la plenitud de los gentiles. Y traducimos eso al texto, al hebreo, del griego al hebreo, vamos a ver que es la misma palabra hebrea, milohagoim, hasta que entre la plenitud, hasta que se convierta o entre al reino de Dios, la plenitud de los gentiles. Y en este mismo capítulo 11,
Pablo de Tarso dice algo muy importante, que en ese tiempo estaba sucediendo, imagínense que cuanto más fuerte tomó lugar esa forma de pensamiento cuando los gentiles comenzaron a ver que el templo estaba destruido y el judío del segundo templo estaba sufriendo otro exilio más. Incluso va a encontrar dentro de los padres de la iglesia cómo se habla del desecho de Israel por parte de Dios y la elección de los gentiles como el nuevo pueblo de Dios, cosa que nunca los apóstoles hablaron, ni los profetas, en lo más mínimo. Incluso hasta Pablo de Tarso, que fue el apóstol de los gentiles, dice lo siguiente, dice, digo pues, en el capítulo, perdóname, en el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Miren qué interesante, el apóstol de los gentiles está diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo. Porque dice Pablo de Tarso, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano? ¿O no sabéis que la escritura, que dice la escritura sobre Elías, cómo invocaba a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas, destruyeron a tus altares, yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Dice Pablo, me he reservado 7,000 varones que no doblaron rodilla ante Baal. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Siempre ha habido un remanente del pueblo de Israel. Escuche bien. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron los escogidos? Un ejemplo de los escogidos de ese remanente son los discípulos del Maestro. Los 120 que estaban reunidos en el día de Pentecostés, todos eran judíos. Siempre ha habido un remanente. Los padres de Yeshua el Mesías eran judíos. Los padres de Juan el Inmersor eran judíos. Y ellos se conocían como el remanente, pertenecían a ese remanente fiel. Incluso la visión de la mujer que aparece en Revelaciones 12 alude a esa idea del remanente fiel. En la tradición moderna, la interpretación moderna sobre la mujer de Revelaciones 12 se dice que es la iglesia, pero en lo más mínimo se refiere al remanente fiel, porque de esa mujer nace el Mesías y el Mesías nace de unos padres judíos que todavía no había aparecido el nuevo pacto dentro de esa historia. Por consiguiente, se está hablando de cómo dentro del pueblo que se había apartado las reglas y las cosas que Dios había establecido para ellos, siempre había un grupo fiel que no habían abandonado la fidelidad a Dios. Así que, entonces Pablo de Tarso continúa diciendo, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor y ojos para no ver. Se refieren a aquellos que rechazaron al Mesías. Y oídos para oír hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para no ver y doblarles continuamente la espalda. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Dice Pablo de Tarso, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Mire qué interesante. Pablo de Tarso está diciendo que la ceguera de la generación que no reconoció al Mesías, solamente un remanente fiel fue el que lo reconoció. Esa generación que fue cegada, esa transgresión se consideró salvación para los gentiles. O sea, se extendió una bendición a las naciones por causa del endurecimiento del pueblo de Israel. Interesante estas palabras de Pablo. Y si su transgresión es riqueza del mundo, dice Shaul, y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, Pablo de Tarso está diciendo que Israel volverá a ser restaurado. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, porque por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Interesante. Si la exclusión de estos que no quisieron reconocer al Mesías es la reconciliación del mundo, por causa de ellos el Evangelio llega al mundo, ¿cuánto más glorioso será la restauración o la readmisión de ellos? Pablo de Tarso dice, vida entre los muertos. Y ahí Pablo de Tarso está refiriéndose al texto de Ezequiel que habla sobre la visión de Ezequiel del valle de huesos secos, como esos huesos secos, que se alude a Israel que murió en el exilio por haberse revelado a Dios, iba a regresar a la vida, iba a ser restaurado. Y dice Shaul de Tarso en el versículo 16, y si la primera porción es santa, también la masa.
Y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y mire qué interesante, son algunas, no todas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Y esta palabra es muy importante. En el texto griego no dice fuiste desgajado por ellas, o sea que tú reemplazas las desgajadas. No, el texto está diciendo que fuiste injertadas entre las ramas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, y para lo tanto se está hablando a gentiles aquí. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sábete que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme. Porque si Dios no eximió las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Ahí vemos una tensión de parte de Pablo Tarso que le dice a los gentiles, si a estos no les tomó, no consideró, no las eximió de su falta, tampoco a ti te va a eximir de tu falta. Y mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron y bondad divina para contigo si permaneces en la bondad, dice Shaul. De otra manera tú también serás cortado. Hay una advertencia de parte de Pablo de Tarso ahí. Y aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez. O sea, que Pablo de Tarso dice que los que fueron desgajados pueden ser otra vez injertados, porque para Dios no hay nada imposible. Pero mire qué interesante. Y todo esto estoy leyendo para poder llegar a ese texto que está citado, que se encuentra en la porción de esta semana. Y aún ellos, si no continúan en incredulidad, ok, esa la leí. Versículo 24 dice, porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí viene Pablo a decir que esto es un misterio. Esto es algo que nosotros no podemos comprender, solamente está en la mente de Dios y Dios sabe cómo lo dirige. Para que no seas arrogante acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere Pablo de Tarso cuando habla de un endurecimiento? El endurecimiento de Israel, a la luz del pensamiento de Pablo, es el rechazo del Mesías. O sea, Pablo de Tarso está viendo en su pueblo el rechazo del Mesías por la mayoría como un endurecimiento de parte de Dios para que los gentiles puedan participar de la bondad de Dios. Ahora, escuche bien esto. Si usted mira, si usted lee la historia del Mesías en los evangelios, usted va a encontrar que el Mesías predicó a su generación el retorno a Dios, pues así estaba profetizado en los profetas, que él vendría a anunciar el arrepentimiento y el retorno a Dios. Y los líderes de esa generación habían rechazado el llamado al Mesías, incluso tenían en duda si era o no el Mesías. Pero muchos del pueblo común, habían aceptado su mesianidad. Ahora, Pablo de Tarso dice que el endurecimiento parcial de Israel resultó un beneficio para los gentiles. Y dice Pablo de Tarso algo muy interesante. Él dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Interesante, el evangelio del Mesías se predica dentro de la tierra de Israel. Incluso si usted lee los documentos conocidos como los evangelios, usted va a encontrar que el Mesías le dice a los discípulos, no vayan a las naciones, no vayan a territorios fuera de la tierra de Israel, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se encuentra en Mateo capítulo 9, casi llegando al capítulo 10, donde es importante ese contexto, los versículos antes del capítulo 10, para luego leer el capítulo 10 y notar cómo se habla de la elección de los 12 discípulos para que ellos vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque los estaba viendo como ovejas sin pastor. Pero se está refiriendo al pueblo judío que se encuentra en la tierra en ese momento. O sea, el evangelio tenía que ser predicado primeramente a ellos porque así estaba profetizado. Y el rechazo por parte de los líderes de ese anuncio o de esa buena nueva se convirtió en una oportunidad o una puerta de bendición para los gentiles. Y esto es importante
tener en cuenta cuando Pablo de Tarso habla de la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar que en la profecía bíblica, en el Génesis 48, se habla de cómo Efraín sería una multitud de naciones. Y si usted mira la historia del antiguo Israel, usted va a encontrar que Israel hubo un tiempo que se dividió en dos reinos. Esto ocurre después de la muerte de Salomón con el nacimiento de Roboam. Pero cuando Salomón se había apartado del camino de Dios y había hecho todo lo que la Torá dice que él no podía hacer, el Eterno había decretado por medio de un profeta que el reino de David se iba a dividir en dos y que el norte iba a ser asignado a un general servidor de Salomón llamado Jeroboam, y el sur, por amor a David, iba a continuar en las manos de un descendiente de David, en este caso Roboam. Y el reino del norte se comenzó a llamar el reino de Israel o el reino de Efraín, y el reino del sur se comenzó a llamar el reino de Judá. Y el reino del norte, que es el reino de Efraín, fue el primero que cometió apostasía contra el Eterno, haciendo todo lo que la Torah dice que no se debía hacer, a tales grado que su pecado llegó a tales grado que el Eterno decretó el exilio de ellos por manos de los asirios. Y es interesante notar que ese exilio de Efraín por mano de los asirios es el exilio más largo que ha sufrido el pueblo de Israel, dado que el exilio de Judá o el exilio del reino del sur fue decretado por un periodo de tiempo, 70 años, por razón de no haber guardado el descanso de la tierra, de acuerdo al precepto de la Shemitah que se encuentra escrito en el libro de Levíticos. Y aunque después de la destrucción del templo llevamos ya más de 2000 años en ese exilio judío, tenemos un exilio mucho más antiguo, que es el exilio de Efraín, el exilio del reino del norte, por mano de los asirios. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Qué se sabe de esas tribus? No se sabe nada de ellos. Incluso eh, se dice que nunca, algunas personas comentan que nunca regresarán, desaparecieron. Y ahí hay un gran misterio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad delegada por parte del Mesías a los discípulos después de su resurrección va a la par con ese misterio. Dios había prometido por medio del profeta Oseas que aunque el reino del norte o Efraín o Israel iba a ser exiliado y iba a ser un exilio terrible para ellos, eventualmente Dios los recogería. Y aquellos que no eran llamados pueblos volverían a ser su pueblo. Y eso es bien interesante porque no sabemos cuándo eso iba a ocurrir, pero nos llama muchísimo la atención que inmediatamente ocurre la resurrección del Mesías, y es importante eso porque el Mesías muere para expiar por los pecados de transgresión, de sentido de muerte, lo que se llaman los pecados avón, los pecados de iniquidad, que no hay expiación, no hay ofrenda de expiación alguna que pudiese librar de ellos. Y el Mesías muere por esos pecados y muere por todo Israel y el mundo entero también, pero primeramente para Israel. Recuerden que los discípulos dicen que el Evangelio es primero para Israel. Y después de su resurrección es cuando el Mesías le da a sus discípulos la responsabilidad de ir a las naciones a comenzar a predicar el Evangelio, enseñarles a guardar las cosas que él ordenó. Y hay un misterio envuelto en eso, porque el endurecimiento de la generación que recibió el Evangelio en la tierra de Israel tuvo un propósito, dice Pablo de Tarso, y ese propósito es que el Evangelio llegara a los gentiles, y dentro de los gentiles se encuentra la descendencia del reino del norte, el reino de Efraín. Y esto es bien interesante porque entonces vemos que se habla de Efraín en el texto del Génesis 48 ser una multitud de naciones, y vemos que Pablo de Tarso dice que el endurecimiento a Israel, y se refiere al pueblo de ese momento, en su tiempo. Recuerden que es una carta escrita para una audiencia en su momento, que está recibiendo un mensaje en su momento con un propósito en su momento. La carta de Romanos a los romanos no fue escrita a nosotros, aunque la tenemos en nuestras manos y podemos exponerla, no fue escrita a nosotros. Este está hablando a una audiencia que sabe lo que está hablando Pablo de Tarso, que recibió de parte de Pablo de Tarso instrucción. Y Pablo de Tarso le está diciendo que el endurecimiento del pueblo de Israel en ese entonces, en el tiempo que él está viviendo, tiene un propósito.
y es que hasta que no entre la plenitud de los gentiles, no ocurrirá, no será nuevamente, esa incredulidad de Israel sería restaurada. Y vas a ver en el versículo 26, cuando Pablo Tarso dice, que dice, hasta que en el 25, Pablo Tarso dice, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y esto es bien interesante. Luego de que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. O sea, la promesa de parte del Eterno a través de los profetas de que todo Israel será salvo se va a cumplir. Y esto es importante porque si usted está leyendo al apóstol de los gentiles decir esto, que está siendo enviado por el Mesías, ¿cómo entonces nosotros podemos aceptar tiempo después a personas que no son enviadas por el Mesías, que no son el apóstol Pablo, decir, Dios ha rechazado a Israel, ahora nosotros somos el nuevo Israel? Me parece que es una doctrina que contradice al apóstol de los gentiles. Interesante eso. Y dice Pablo de Tarso, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y ahí está citando los textos proféticos que habla con respecto a la restauración de Israel. Es interesante esto. Entonces, ¿qué relación tiene la plenitud de los gentiles con Efraín? Recordemos que el exilio más largo que tiene el pueblo de Israel es el exilio del reino del norte, que hasta el día de hoy no se ha terminado, aunque también tenemos el exilio judío del reino del sur por razón de la destrucción del templo en el tiempo de los romanos. Pero lo que nos debe llamar la atención es cuánto se pudo haber regado la simiente del reino del norte en el mundo entero en ese exilio y cómo se pudo haber mezclado entre los gentiles, que hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Y claramente en el tiempo reciente se han ido descubriendo, por ejemplo, personas en China que son descendientes de la tribu de Menasé. Imagínese usted, chinos descendientes de la tribu de Manasés. ¿Cómo podemos entender eso? Gente de Mongolia, gente de India, que tienen sangre de Israel. O sea, que ese pueblo, ese reino o esa simiente que se perdió en ese exilio, que no tiene ya ese mundo cultural israelita antiguo, va a regresar. Pero tiene que ser predicado el evangelio en el mundo entero para que gentiles, cuando digo gentiles me refiero a personas que no tienen lo más mínimo vínculo con el pueblo de Israel, puedan participar de esa bendición de entrar al reino del Mesías y la restauración de todas las cosas, porque esa es la razón del evangelio. El evangelio no es la predicación de si usted va al cielo o al infierno el día de que muere. La predicación del evangelio es si usted quiere participar de la restauración del mundo y del establecimiento de la justicia, como habla en Isaías 11 con respecto a la aparición del Mesías. Y dentro de ese grupo de gentiles, muy probablemente puedan haber israelitas que se han gentilizado y todavía siguen cargando sobre sí el largo exilio de Efraín. Lo interesante de todo esto, y hay una idea bien interesante de los rabinos que dice, cuando el Mesías venga, olerá a cada persona. Y eso obviamente es algo alegórico, no es literal. Y sabrá el origen ancestral de cada persona y él mismo colocará a los que son de Israel a un lado y a los que son de las naciones a otro. Obviamente esto no tiene nada que ver con la parábola de las ovejas y las cabras, pero si usted está pensando que eso se refiere, pero es muy interesante esta idea porque entonces podemos decir que cuando termine la plenitud de los gentiles ocurrirá la restauración de Israel, algo que se habla en Hechos capítulo 1, y con ello el retorno del exilio de Efraín. Este es mi tiempo por hoy. Le doy gracias al Todopoderoso. La semana próxima tendremos otra vez otro espacio más aquí, si el cielo así lo permite, en PAB 550. Le agradecemos a la familia de PAB por el espacio que me concede y a todos ustedes que el Todopoderoso, que es el que puede otorgar la mejor bendición para ser humano alguno, les otorgue a usted la bendición de poder vivir esta semana en paz y sobre todas las cosas, Él se revela su vida con amor. Le habló el Morelloso y esto es Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.